Estamos ahora terminando nuestra serie de sermones salvados, metáforas de nuestra salvación. Hablamos de 5 metáforas del Evangelio, del Nuevo Testamento de Jesucristo. 5 metáforas donde decíamos que ser salvo es como ser encontrado, es como ser sanado, es como haber puesto nuestros pecados sobre el chivo expiatorio, es como que el Cordero de Dios nos hace propiedad de Él. Esas eran las metáforas de Jesucristo que salieron de sus enseñanzas, y tocamos 2 metáforas que salen de la enseñanza del apóstol Pablo. La última que vimos hace 2 semanas era la metáfora de la victoria. La salvación es la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte, y nosotros somos victoriosos con Él. Y hoy vamos a terminar con la metáfora de la justificación. Y esta metáfora es como el clímax, es como la teoría de la expiación más famosa en la tradición protestante. No tanto en la tradición católica o la tradición ortodoxa, pero sí en la tradición de la Reforma protestante se ha puesto bastante énfasis en esta metáfora de la justificación. Y también es algo de lo cual Pablo habla mucho en sus cartas, especialmente en la carta a los romanos. Así que yo no me voy a meter muy profundo como para empantanarme en este tema tan profundo de la justificación por la fe. Yo me voy a tratar de quedar solamente en la explicación de la metáfora, de la palabra griega que tiene que ver con la justificación. La palabra griega, dikaios, se puede traducir de 2 maneras: justo o correcto. Justo o correcto. Y se puede relacionar con el carácter de uno. Uno es justo cuando uno tiene una pureza moral, o uno es correcto, uno hace las cosas bien. También tiene que ver con la posición legal. Una persona que está justificada, una persona que es justa, es una persona legalmente inocente. ¿Sí? Cuando decimos que somos justificados, decimos 2 cosas. Uno, de que moralmente Dios nos ha hecho blancos como la nieve, y que nos ha hecho ante Él inocente, no tenemos ninguna culpabilidad, inocente como una paloma. Así que podríamos hablar de las palomas y de la nieve en el término, como metáfora de la justificación. En la Biblia se trata de incluir nuestra posición ante Dios, ya que Dios es el estándar, ¿verdad? Todo se tiene que medir con Dios. Mira, René, aunque no vengo preparado. Ponte la para pelear. Bien, ¿verdad? Gracias. Dios es el estándar de la perfección. Y nosotros, ¿cómo vamos en cuanto a ese estándar? Totalmente perdidos. Nosotros no podemos estar frente a este Dios santo y perfecto, que es el estándar perfecto de la justicia. Así que ante Dios, que es bueno, y ante Dios, que es el juez justo y misericordioso y bueno, nos tenemos que presentar. De hecho, al final de nuestra existencia tenemos que presentarnos ante un juicio, y el Señor ahí sentado como juez. El gran problema de la humanidad es que nuestros estándares dejan mucho que desear, y nuestro pecado está siempre delante de nosotros, delante de Dios. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer entonces? No importa cuánto la persona intente ser buena, o intente ser perfecta, o intente ser moralmente impecable, siempre nos falta algo. Siempre. Por eso que Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: no hay ni uno solo que sea justo. No hay ni uno solo que sea justo. Y en el mismo capítulo 3, en el versículo 23 dice: todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, yo me recuerdo cuando yo era niño, y algunos de nosotros nos criamos en la iglesia, y nos criamos escuchando sermones y predicadores
muy fogosos, algunos muy condenatorios. Yo me acuerdo que en el colegio bíblico, en una clase de homilética donde nos enseñan a predicar, uno de mis compañeros se le ocurrió predicar del infierno, y no se le ocurrió mejor cosa que prender la calefacción en verano en la capilla del colegio a todo lo que da, y puso una cámara en la llama de la calefacción y la proyectaba allí, y nos tenía ahí sudando. Así que sí, hay algunos predicadores que son muy fogosos para explicar sus creencias. Yo me acuerdo cuando chico, cada vez que escuchaba estos pasajes, cuando un predicador decía, no hay justo, ni aún uno, ¿cómo se sentía uno? Mal, una hormiga, una mosca, no sé, lo más podrido de todo. O cuando decía, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, cuando Pablo dice esto, yo no creo que lo decía así como los evangelistas que menean el dedo, que condenan, o que andan en la calle a veces predicando. El otro día con la Dani y la Nona fuimos a un tour por Santiago y llegamos a La Moneda y había un predicador enfrente de La Moneda. Hasta un garabato hecho Nona. ¿Te fijaste que de repente yo te pregunté, ¿escuchaste bien? Dijo una palabra, un garabato chileno. Y me dice, Nona, sí, lo dijo. O sea que sí, hay personas que se atreven a condenar y a decir cosas, pero muy fuertes, tratando de interpretar lo que ellos piensan que Dios dice. Y lo que Pablo está diciendo aquí no está diciendo ninguna novedad. Cuando Pablo dice no hay ni uno que sea justo, no está condenando a nadie. Sencillamente está diciendo algo que tú y yo sabemos. ¿Tú sabías que no había ningún justo? Sí. ¿Y tú necesitabas que Pablo te lo dijera o que un predicador te lo dijera con el dedo? No, todos sabemos que el ser humano es así. Y cuando Pablo dice todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el apóstol Pablo no está condenando, no está gritando, sencillamente está diciendo hechos. Cuando a veces yo le digo a la Nona, no seas negativa o no digas eso. No, yo, dice Nona, sencillamente estoy contando los hechos. Los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos es que todos hemos pecado. Si hay alguno que dice, yo no he pecado, está pecando. O cuando dice que la Virgen María, ¿verdad? La Inmaculada Concepción María, sin pecado concebida. Hasta ella dijo, mi alma glorifica a Dios, mi Salvador. Y ella se llenó de la gracia. Una pecadora no necesita gracia y una pecadora no necesita salvación. Hasta ella, la mujer. Ahora, no estoy denigrando, al contrario. La mujer que Dios eligió para que fuera el receptáculo de su Hijo Jesucristo, Dios mismo. Por eso que dicen que es la madre de Dios, porque Dios estaba en su vientre. Aún así ella, con los pies sobre la tierra, está contaminada con el pecado. No es ninguna novedad, todos pecaron. Solo es un hecho obvio que dice Pablo, todos pecan, nadie es perfecto. ¿A quién sorprende esto? Solamente a los que se creen justos. A los fariseos. Todos somos infractores de la ley y todos experimentamos y enfrentamos la ira. Pero recuerde, la ira, según Pablo, no es la malicia hirviente de un Dios enojado, sino que la ira es la consecuencia mortal de nuestro propio pecado, es decir, la muerte. Eso es experimentar la ira. Pero para nuestro Padre amoroso, Él sabe que no podemos justificarnos a nosotros mismos. No podemos desatarnos de esa atadura, de esa condenación, de esa imperfección. Nadie puede, nadie. Estamos totalmente indefensos ante esta realidad. Y la pregunta es, no qué haremos nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada. La pregunta es, ¿qué hará Dios? ¿Qué hará Dios en cuanto a ese problema? Y Pablo lo responde en Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios. Escuchen bien, esto es profundo lo que dice Pablo. Aparte de la ley, los mandamientos dados por Moisés, el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificio, lo que usted le quiera llamar. Aparte de eso, dice, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 22. Es para todos los que creen en Él. Y luego dice, porque no hay diferencia alguna. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el fondo está diciendo, todos pecaron, pero todos los que creen en Jesucristo reciben esa justificación. Pero son justificados, dice él, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. A quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. La anoté la cita en su boletín. Váyase después para la casa y vuelva a leerla, porque es una muy buena noticia la que está escribiendo Pablo allí. Entonces, ante Dios no podemos alcanzar la justicia, aunque tratemos de cumplir la ley, aunque nazcamos en la familia correcta, aunque nos hayamos unido a la religión correcta, no podemos justificarnos a nosotros mismos, no hay caso. Pero Dios puede. Dios puede justificarnos. Y Él lo hace y lo puede hacer y lo está haciendo por su gracia. Es un regalo. Es decir, Él nos declara justos a nosotros libremente en Jesús. Y nos da con mucho amor, el Padre nos da la justicia de Jesús y la pone en nosotros. Y además otra cosa, nos da el poder de su Espíritu Santo para que nosotros vivamos una vida justa, el poder de Cristo en nosotros. Y Él puede darnos una buena posición en el día final, una buena ubicación, nos puede hacer. Y aquí, no solo en el día final, si aquí nos pone en la senda de ser justos, de ser rectos, aquí en esta vida, y nos infunde su Espíritu Santo para que lo logremos. Así que Dios, en lugar de entregarnos a su ira, Dios nos entrega a Jesús, que es todo amor. Ahora ya me han oído un par de veces otra vez mencionar la ira. La ira. Ya les expliqué que la ira de Dios no es la disposición de Dios, no es una característica de Dios hacia nosotros. Porque la única disposición que Dios tiene hacia nosotros, ¿qué es lo que es? El amor. El amor. Qué bueno que ya se lo sabe. Dios no tiene otra característica. Y quiero decirles algo. El amor de Dios no es una metáfora. Y he dicho que Dios no es que Dios experimente amor, no es que Dios aprecie el amor o que sea uno de los atributos de Dios. No, dice el apóstol Juan, Dios es amor. Entonces, si alguien dice que si yo digo que la ira es una metáfora, ¿por qué me niego a decir que el amor también es una metáfora? Y se los explico de la siguiente manera. Dios es amor. Dios es amor. No es una metáfora. Es como cuando yo digo, la luz existe. ¿Y qué es lo que es la oscuridad? La falta de luz. Es la ausencia de la luz. No es que la oscuridad exista por sí sola. No es que la oscuridad sea un ente en sí, sino que sencillamente que se apagó la luz y hay oscuridad. Lo mismo, el bien existe y el bien proviene de Dios, la bondad, lo bueno. Cuando el bien no existe, ¿qué es lo que queda? El mal. Pero el mal es la ausencia del bien. Entonces Dios es amor. Dios no experimenta amor. No es una cualidad o una metáfora divina. Dios es amor. Y cuando nosotros
no experimentamos el amor de Dios o le damos la espalda al amor de Dios, experimentamos la ausencia de ese amor tocándonos y nosotros lo experimentamos como ira. Un objeto produce sombra porque la luz le pega. Entonces esa luz que es amor toca el objeto, pero lo que está detrás del objeto que no toca la luz es la sombra. El amor de Dios nos pega, pero si nosotros le damos la espalda nos volvemos a la sombra. Por eso que la palabra dice: y serán echados a las tinieblas de afuera, donde será el lloro, el crujir de dientes, donde habla todas esas metáforas de ¿qué? De sencillamente no estar de frente al amor de Dios, recibiendo a Él. Y en ese amor somos justificados. En ese amor, en esa luz, somos iluminados. Así que somos justificados por Jesús y somos justificados en Jesús. La justicia y la fidelidad de Jesús nos libera, nos justifica. Y ahora, una vez que ya estamos frente a un Dios misericordioso, entonces ese Dios misericordioso nos estampa con un timbre que dice justificado. Justificado. Si tú eres justo, tú eres recto, no se nota mucho, pero por fe, porque no depende de nosotros, depende del que murió en la cruz por nosotros y nos infunde su espíritu. Pablo agrega aquí en el versículo 26, a fin de que Él, o sea, Dios, sea justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Pero esto nos confunde. Confunde a aquel que tiene un concepto de la religión retributiva o de la justicia retributiva. El otro día conversábamos en el grupo en casa. ¿Cuál es nuestra idea de la justicia? Darle al culpable lo que se merece. Eso es justicia retributiva. Por eso que la ley, el código penal tiene niveles. Por ejemplo, a este señor que un millonario en Estados Unidos, chileno, que pagó para que la hija entrara a la universidad, ¿verdad? Por eso que dice aquí, no importa en qué familia naciste, no, la ley es pareja. A ese no era tan grave el crimen, le dieron 5 meses de cárcel y una multa. Entonces uno dice, bueno, está bien, pero al que mató, no, ese merece la pena de muerte. Al que violó, 20 años mínimo. Y nosotros tenemos nuestra escala porque nosotros en nuestra humanidad no nos podemos permitir de que la justicia no sea retributiva. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Y esa imagen la pasamos a Dios. Entonces yo me pregunto, ¿quién te dijo a ti? ¿Quién me dijo a mí que la justicia de Dios tiene que ser retributiva? Como seres humanos, yo creo que tú ya te imaginaste cuál es el castigo que Dios le tiene que dar a Adolfo Hitler. Tú ya lo tienes listo. Y yo creo que tú ya lo tienes listo para decirle a Dios. Y Dios no se te olvide, ¿eh? Porque a Hitler tienes que hacerle esto. Y le damos los infiernos de Dante. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser como nosotros. Tiene que darle a cada uno ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, vida por vida. Porque la justicia únicamente para nosotros es retributiva. Y me pregunto, ¿no será que la justicia de Dios es diferente a nuestra justicia retributiva? ¿No será que la justicia de Dios es una justicia restaurativa? Que en vez de querer que el pecador sea condenado, Él quiere la vida de ese pecador y lo quiere restaurar, y que lo restaurará de alguna manera. Porque nos parecería muy curioso hoy que entre, no sé, un violador a la cárcel, o un ladrón, o no sé, un lanza, y que en la cárcel, en vez de darle 5, 10, 15 años, lo llevemos a un lugar donde le enseñemos moral, donde enseñemos un trabajo, donde lo animemos, donde le pongamos psicólogo, donde lo llevemos a la iglesia y luego lo convirtamos y después lo saquemos a la calle, le ayudemos para encontrar un trabajo y luego al año que lo tengamos como una persona de bien. ¿Será posible? ¿En qué paraíso quiere vivir Fernando? Bueno, yo vivo en el reino de Dios. Y yo me lo imagino, que esa es una justicia restaurativa. Amén. En vez de encerrarlo y que el gobierno gaste no sé cuántos millones de pesos para alimentarlo y para tenerlo allá y para que se siga haciendo experto en el crimen.
Yo quisiera que pensáramos en esto. A veces hay gente que dice, si Dios nos va a poner la justicia de Él porque Dios es justo, entonces cuando Dios declara a un culpable, como todos nosotros un pecador, nos declara justos, ¿no será que al hacer eso Dios es injusto? Volvemos a lo mismo, estamos pensando humanamente. ¿No es culpable de injusticia a Dios cuando a nosotros no nos da nuestro merecido, sino que nos perdona y nos hace justo? ¿Qué pasaría si un juez dejara libre a los criminales? ¿No es eso lo que hacen los jueces corruptos? De hecho, aquí estamos experimentando ese asunto de la fiscalía y de los jueces de Rancagua y cuánta cosa. ¿Por qué? Porque son jueces injustos, corruptos. No le han dado lo que corresponde a los criminales. Yo quisiera llevarlo en este tema, hablando de cómo Dios nos justifica a pesar de que somos malos, a una parábola del Señor Jesús en Mateo 20. La parábola de la viña y los viñadores. Y a ver cómo se siente usted identificado, porque yo me he sentido muchas veces enojado con algunas personas y cuando leo esta parábola me doy cuenta de lo equivocado que estoy. El reino de los cielos es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña. Convino con ellos en que les pagaría el salario de un día y los envió a su viña. Como a las 9 de la mañana salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Cerca del mediodía volvió a salir y lo mismo hizo a las 3 de la tarde. Y cuando salió cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué se han pasado todo el día aquí sin hacer nada? Le respondieron, es que nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo, llama a los trabajadores y págales su jornal. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Los que habían llegado cerca de las 5 de la tarde pasaron y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Cuando pasaron los primeros pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Al recibirlo comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Decían, estos últimos han trabajado una sola hora y les ha pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. Me detengo ahí. ¿Cómo se llama eso según nuestros parámetros? Injusticia. Ahí sí que nos ponemos inflexible en lo que hay que hacer. Esto es injusto. Yo trabajé desde las 8 de la mañana hasta el anochecer y este llegó a las 5 o 6 de la tarde y le están pagando lo mismo. Eso es injusto. Y eso está metido en nuestro ADN. Los que hemos tenido niños chicos. La hora de almuerzo, pone los vasos y empieza usted a servir la Coca-Cola. Y empiezan los niños a medir con el dedo y a comparar los vasos. ¡Papi! Esto es injusto. En mi familia decían, it's not fair. No es justo. Le diste más a ese. Aquí están estos niños reclamándole al dueño de la finca. Esto no es correcto, pero no se atreven. No se atreven a hablarle al dueño de la finca. Murmuran, pelan, chismean. No es justo. El dueño le dijo a uno de ellos, amigo mío, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Esa es tu paga. Tómala y vete. Estaba medio enojado. Échate el pollo, al tiro nomás. Toma lo que convinimos tú y yo. Si yo quiero darle a este último lo mismo que yo te doy a ti, ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío?
¿O acaso tienes envidia porque soy bueno? Otra vez, váyase para la casa, vuelva a leerlo, para que Dios le hable a usted, como me habla a mí. Como me habla a mí cuando, por ejemplo, veo a un muchacho que sale del colegio bíblico, 19, 20, 21 años, y planta una iglesia, y a los 5 años tiene 400 personas, y lo invitan de viaje, y sale en la tele, en la radio. Y yo que he estado casi 40 años en esto, y todavía no tenemos ni un auditorio. Y el Señor me lleva y bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Acaso te da envidia que yo lo use a él? ¿Acaso yo no traté contigo? ¿Acaso yo no te llamé al ministerio y te dije que te iba a sostener mientras tú me seas fiel? Sí, Señor. Bueno, entonces ¿qué te metes? Yo voy a hacer con lo que yo quiera. Ese es un ejemplo mío, pero el ejemplo suyo puede ser otro. Claro. Yo que te he servido como ¿quién era este? Claro, pues el hijo mayor del padre del hijo pródigo. Yo te he servido aquí, he estado trabajando, me he sacado la mugre. Era chileno. La mugre trabajando. Y no me has dado ni siquiera un cabrito para hacer un asadito con mis amigos. Y este hijo tuyo, que desperdició todo. Entonces podría haberle dicho, bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Acaso tú no eres mi hijo? Todo lo mío es tuyo. Déjame a mí tratar a este otro. Y desgraciadamente así está la humanidad en cuanto a esto de la justificación, de que Dios nos justifique. Que nosotros tenemos una medida que es diferente a la de Dios. Deja que Dios sea Dios y tú sencillamente seas un hijo, una hija agradecida del Señor. Amén. Y gózate en la salvación que Dios te dio y en la justificación Amén. que Dios te dio a ti por gracia. Ni te la cobró, sencillamente te la regaló, te la obsequió y te declara su hijo. Amén. Y al final este pasaje dice, así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Amén. Así que, mis queridos hermanos, esto es profundo y prepárese. Prepárese porque por ahí han dicho que cuando nosotros partamos y nos tengan, como a nuestra hermana Mercedes, ¿verdad? Velando, y lleguemos a la presencia de Dios, vamos a tener 3 grandes sorpresas. La primera sorpresa va a ser que vamos a andar buscando en el cielo a personas que nosotros, según nuestro estándar, pensábamos que iban a estar ahí en la presencia de Dios y no las vamos a encontrar. Primera sorpresa. Segunda sorpresa, nos vamos a encontrar allí con algunas personas que nosotros, como dicen aquí, ni en misa íbamos a estar con esas personas. Y las vamos a ver allí gozando de la gloria de Dios. Amén. Pero la tercera gran sorpresa es que tú te vas a sorprender de estar ahí. Dios es bueno, bondadoso y va a justificar al que Él quiera justificar por la fe en Cristo Jesús. Así que Dios no es corrupto, no es un juez injusto. Él no es injusto. Su fidelidad, porque Él es fiel, su fidelidad no es injusta. De hecho, Juan, el amado, el discípulo amado que dijo que Dios es amor, él también dijo que Dios es fiel, que Dios es justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad, nuestra injusticia. Él es capaz de hacerlo. El problema es que a veces nosotros le impedimos a Dios o lo limitamos a Dios. Cuidado con limitar a Dios. El otro día una sobrina me dijo, tío, que bueno, voy a ir el domingo a la iglesia el domingo pasado. Le dije, ya, qué bien. Va a predicar Claudio Salaquet va a predicar. Se enojó. Dice, tío, yo quiero ir a escucharlo a usted. Lo siento, pero va a haber otro predicador. Pucha, tío, yo casi nunca lo escucho. Y yo le dije, no limites a Dios. Y se asustó. ¿Por qué? Porque tú estás limitando a que Dios te pueda hablar solamente por mí. Es posible que Dios te quiera hablar a través de Claudio Salaquet. No limitemos a Dios en su trato con nosotros, pero tampoco limitemos a Dios en su trato con los demás. Volvemos al tema de Hitler, porque es posible que todos digamos, sí, Dios puede perdonar, pero a Pinochet, a Chávez, a Hitler, no, yo estoy seguro que Dios no lo ha... ¿Y quién te dijo a ti? ¿De dónde tú sacaste esa vara de medir? ¿Se la quitaste a Dios? ¿Ahora tú eres Dios?
No, al papa, al pastor, al fulano, a él sí el Señor le va a pagar lo que corresponde, pero al otro que llegó a última hora y que toda su vida hizo las de Kiko y Caco, Dios no, porque Dios sería injusto. Dios no es injusto. Y es lo que estamos enfatizando. Somos salvos por gracia. Así que, si no te gusta, yo te diría, gústele a quien le guste, o disgústele a quien le disguste. Pero Dios es Dios. Y no sé si fue Tito Fernando o el Yáñez que dijo, y yo no discuto con Dios. Dios es Dios. Y Él va a limpiar y purificar de acuerdo a su amor y a su misericordia. Nosotros nos conformamos y con eso nos damos por bendecidos en que Él nos haya justificado y haya tenido misericordia de nosotros y nos salve. Salmo 51. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Y cuando nosotros junto con el rey David oramos eso, en el cielo se escucha un rotundo y sonoro y cósmico amén. Así sea, así es, y yo lo declaro, dice el Señor, que no me acordaré nunca más de tus pecados. Y así como está lejano el oriente del occidente, así he alejado tus pecados de mi presencia. Así que alabamos a Dios. Y así terminamos esta serie de sermones de salvados. Así que imagínense muchas maneras en que Dios nos trata de ilustrar su gran amor, nos rescata cuando andamos perdidos como ovejas, nos sana cuando estamos enfermos, esa es la salvación, o cuando fuimos mordidos por el veneno de la serpiente, Él trajo un antídoto en la persona de Jesucristo que fue levantado como la serpiente en el desierto. Él es el que se llevó nuestros pecados en la cruz, Él es el que con su sangre nos lava y nos limpia, Él es el que proclama la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás, y Él es el que nos declara justos en su presencia. Así que, mis queridos hermanos, yo termino esta serie aquí y empujo el carro del ánimo para que usted se vaya animado a saber que sus pies están firmes en la roca que es Cristo Jesús. No están en una arena movediza, no están en el sí o en el no, que será o no será, seré hijo de Dios o ya no seré, ayer era, mañana lo seré. Usted es salvado por la gracia del Señor, y ese es el camino que usted debe seguir, y ese es el ánimo que usted debe tener en su vida, y de ahí no lo mueve nadie. Haya llegado a las 8, haya llegado a las 9, al mediodía, haya llegado a las 3 de la tarde, o recién casi a la puesta del sol, la puerta del Señor está abierta para todos. Así que los que llegaron hace poquito, ustedes son los primeros. No se acostumbren. Y los más viejos, no se acostumbren, dice este. Aquí, mira. No escucho la palabra. Ya. No se acostumbren a llegar atrasados, ese Ricardo. Eso. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor.